Buenas noches, qué bueno que nos acompaña nuevamente aquí en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias de la sustentabilidad. Hoy vamos a platicar sobre calidad del aire en nuestro país, calidad del aire en nuestra Ciudad de México, calidad del aire en el mundo. ¿Por qué es tan importante este tema y por qué es tan sentido para las y los mexicanos este asunto? Y para ello me acompañan esta noche en el estudio Óscar Peralta. Óscar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Él es investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera, aquí de la UNAM. También está con nosotros Manuel Suárez Lastra. Manuel, muchísimas gracias. Muchas gracias, María, por la invitación. Él es director del Instituto de Geografía, también de aquí de nuestra Casa de Estudios de la UNAM, y también está con nosotros el Horacio Riojas. Horacio, muchas gracias. Gracias por la invitación. Él es director de Salud Ambiental en el Centro de Investigación de Salud Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública en Morelos. Y bueno, pues sin más, ¿por qué es importante el tema de la calidad del aire? Hace poco salió, la semana pasada, en una nota en un periódico en la que nos aseveraban que respirar el aire en la Ciudad de México equivale a fumarse 40 cigarrillos al día. ¿Es esto verdad? ¿Es esto mentira? ¿Qué tan lejos, qué tan cerca estamos de esta situación? Bueno, yo creo que en estricto no es cierto. No es equivalente la exposición a los contaminantes en la Ciudad de México a fumarse 40 cigarrillos. Es bastante menos. La exposición a humo de tabaco es la más peligrosa, la que tiene mayores concentraciones de contaminantes como partículas. Y además directo, ¿no? O sea, directo, sí, y aunque eso no quiere decir que el aire que respiramos en la Ciudad de México sea totalmente saludable, no es totalmente seguro para la salud, de acuerdo con los lineamientos internacionales, con los estudios epidemiológicos, ¿no? Entonces, aunque no es verdad, ciertamente no respiramos un aire saludable. No, y de hecho, si uno tiene la curiosidad de revisar la calidad del aire todos los días, prácticamente no importa ya el horario, está entre regular y mala, si no es que hay días que está peor. ¿Qué quiere decir ese sistema de evaluación de calidad del aire? ¿Qué quiere decir que la calidad del aire sea regular? ¿Qué quiere decir que sea mala? Óscar. Bueno, hay un código de colores, ¿no?, que tiene la red automática de monitoreo ambiental. Y este código de colores y de puntos IMECA es como la traducción de muchas de las concentraciones a este código de mala, regular, rojo, amarillo y verde, que pues para la población es como más fácil de asimilar. El punto es que, pues sí, efectivamente desde hace algún tiempo no pasamos de regular, malo, malísimo, ¿no?, y contingencias. Y esto implica que, pues bueno, obviamente la cantidad o el volumen de contaminantes que se emite en la ciudad pues es mucho mayor a la capacidad que tiene el mismo medio para, pues, no desintegrarlos, pero por lo menos transportarlos a otro lado. El tema, antes por lo menos en la aplicación y en la información que se daba, era solo el dato del contaminante que estaba generando la peor calidad del aire, digamos, ¿no? Ahora ya puede uno verificar por contaminante, ¿no?, en la nueva aplicación, y de hecho, bueno, se supone que ahora será preventivo el aviso, de manera que no vamos a decretar la contingencia ambiental una vez que ya estamos en contingencia, sí, sino prevenir y de hecho pues tratar de que la población más sensible no se exponga. Pero, por ejemplo, en partículas suspendidas llevamos prácticamente todo el año entre regular, mala y muy mala. De hecho, ya tuvimos contingencia por partículas, que es prácticamente novedoso. Generalmente las contingencias habían sido por ozono. ¿Cuál es el impacto de las partículas en la salud de las personas? PM10 y 2.5, ¿no? Bueno, es importante el tema. De hecho, no tenemos contingencia para PM2.5 todavía. Ese es todo un tema. Ese es un tema de salud pública pendiente. Las partículas pues son uno de los contaminantes criterio más tóxicos. Se ha asociado con mortalidad prematura, con efectos en población sensible como adultos mayores, asmáticos. Entonces es muy importante impulsar ese monitoreo de PM2.5, que de hecho no se tiene en todas las ciudades, ¿no?, y debería de ser uno de los puntos importantes para estar reportando en términos de salud. Lo de los colores también quería mencionar, se refiere a cuando se excede la norma de salud, ¿no?, que eso también, si no está en verde, quiere decir que estamos por encima de la norma.
quiere decir aunque diga que es regular. Aunque diga que es regular, estamos por encima de la norma, por lo tanto no es aire seguro para la salud. El tema de las partículas y el orden de la ciudad, la movilidad, por ejemplo, si uno se toma la curiosidad de verificar de dónde está el punto permanente donde se está generando las partículas prácticamente desde principios de enero, es la zona del nororiente, allá por donde está la construcción del nuevo aeropuerto. ¿Qué pasa ahí? El tema de ¿cómo se pega el tema de la movilidad con el tema, por ejemplo, de la construcción de estructuras de movilidad tan grandes como es la del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México? Pues, toda la ciudad está relacionada consigo misma, ¿no? De hecho, yo opinaría que el problema de la contaminación en general en la Ciudad de México es un problema que tiene que ver con, uno, cómo ha crecido la Ciudad de México, y dos, cómo nos movemos en la Ciudad de México, porque finalmente pues, el transporte es uno de de las fuentes más importantes de contaminación. Pero además de eso, habría que pensar en que, porque de alguna manera como que la forma de atacar el problema ha sido a través de la tecnología, ¿no? Y de normas para vehículos, por ejemplo, y de contaminantes que evidentemente son importantes, pero que solo son una parte del problema. Incluso en un estudio que hicimos hace unos años con Aarón Hasilevich, donde veíamos cuál sería el impacto en la reducción de contaminantes si incluyéramos vehículos híbridos, ¿no? en la flota vehicular. En sustitución de vehículos ¿pero particulares o...? Sí, particulares, okay. Particulares. Veíamos que solo empezabas a tener una mejoría cuando sobrepasabas 20% de la flota vehicular, ¿no? Para que eso suceda van a pasar muchísimos años, ¿no? Y eso nada más era un impacto ligero. Entonces no nada más es la tecnología la que... ¿Y a qué ritmo está cambiar, creciendo, ¿no? La flota vehicular? No tanto, está más o menos estable desde hace algunos años, simplemente porque no caben más coches en la calle, ¿no? Bueno, ya hace poco también se anunciaba, ¿no?, que la Ciudad de México es la ciudad con menor velocidad crucero, ¿no?, del planeta. Sí. O sea, no es un gran honor, pero... Y eso también tiene impacto en términos de la gente tiene que pasar muchas horas en la calle para moverse. Sí, pero fíjate que, o sea, sí está mal tener una movilidad reducida, por supuesto, y además en términos de contaminación de los vehículos por el torque que emites al estar arrancando y contaminas más. Pero por otro lado, desde el punto de vista urbanístico, si no tienes congestionamiento, no tienes transporte público masivo, ¿no? O sea, todas las ciudades que tienen transporte público masivo eficiente tienen algún tipo de congestionamiento, ¿no? O sea, es cuando das la vuelta para eso. Entonces, no necesariamente es una... O sea, si diríamos que es condición o sea, estar muy mal para poder empezar a mejorar. No, lo que pasa es que si no tienes ese problema, entonces no necesitas el transporte público masivo, ¿no? En una ciudad del tamaño de la Ciudad de México. Exacto, es el tamaño, ¿no? Porque hay ciudades en Europa como Amsterdam, pero bueno, que tienen un enorme sistema de transporte colectivo. Pero bueno, es otra historia muy diferente, ¿no? O sea, Oscar, ¿cómo podríamos empezar a hacer esa transición? Ya, es difícil. Digo, a fin de cuentas, por ejemplo, yo vendí mi coche. Y para vender mi coche y prescindir de él e irme en Metrobús todos los días al trabajo, pues tengo que cambiar a mi hijo de escuela, llevarlo a pie. Pero toda esa revolución mental y de transporte, pues es ciertamente difícil, porque, por ejemplo, hay gente que vive en Chaco y trabaja en Polanco, ¿no? Nunca. Y así de que voy a cambiar de trabajo, pues tampoco. Pues sí, o me voy a ir a vivir a Polanco, pues están tampoco, muy amarrados ya sea a su condición de vivienda o a su condición de vida o de trabajo, y eso dificulta un poco las cosas. Ahora, también creo que, por ejemplo, la ciudad le ha apostado mucho a las vías de vehículos y le ha apostado poco al transporte masivo. Digo, así no es que quiera criticarlos, pero pues así es como se ha y cuando se ha apostado al transporte masivo, no se le ha apostado al mejor transporte masivo, que es el de los microbuses o peceros, o como se llamen, ¿no? Ahora. Sí, bueno, pero es de mediana capacidad, ¿no? Sí. O sea, el transporte masivo sería el metro. Claro. ¿No? Que es que tendría que ser el más eficiente, aunque es relativo, ¿eh? Si tú tienes un automóvil de última generación con 5 personas adentro, contaminas menos que el metro.
el problema es meter a 5 personas en un automóvil, ¿no? Sí, que claro. tengan, que Eso es, y exacto, compartirlo, el y que tengas auto el mismo compartido, destino. ¿no? Entonces, como ese supuesto no funciona, entonces sí le tienes que apostar a transporte como el metro. Pero en efecto no tiene el mejor diseño, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú ves las tres líneas que llegan al centro de la ciudad, 1, 2 y 3, están operando al 130, 140% de su capacidad. Entonces, por mucho que tengas líneas de metro que circulan alrededor de la ciudad y que se conectan con ellas, esas están operando al 80, 50% de su capacidad, porque finalmente lo que todo el mundo quiere hacer es ir al centro de la ciudad, ¿no? Cuando la línea 6 cruza con la 2, bueno, no cruza con la 2, con la 3, ya está llena, entonces la gente no la usa. ¿Sí me explico? Sí, claro, se vuelve un galimatías, Exacto. ¿no? Pero también tiene que ver con este asunto de que la gente no está cerca realmente de sus trabajos, cada vez va más hacia la periferia, y cuando la gente se está transportando, ¿qué tan expuesta está en términos de la calidad del aire? Pues bastante, y depende de en qué se transporte. Digamos, los estudios que se han hecho de exposición personal muestran, por ejemplo, que si tú vas en un microbús en malas condiciones, te expones a concentraciones muchísimo más altas que si vas caminando, por ejemplo, ¿no? Entonces, depende mucho de los trayectos, depende mucho de las avenidas por donde caminen las personas, del tipo de transporte. Por ejemplo, sí hubo estudios antes y después del Metrobús y se vio cómo se reducía muchísimo la exposición a PM2.5 comparado con los microbuses. Entonces, realmente sí influye mucho el trayecto en la exposición personal. Y qué interesante es que el tema del tipo de transporte impacta también de manera tan directa en la calidad y en la exposición de las personas a la calidad buena o mala del aire. Bueno, no se nos vaya, vamos a hacer como siempre un breve corte. Regresamos a seguir hablando de calidad del aire y la salud en la Ciudad de México, pero también en el resto del país. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias de la sustentabilidad. Estamos charlando sobre contaminación del aire y bueno, vamos a entrar a la pregunta que yo creo que muchos de nosotros nos estamos haciendo, y es ¿cómo se mide en la ciudad? ¿Y estamos midiendo bien? ¿Estamos haciendo bien las cosas para informarle al público lo que tiene que hacer en términos de salud? Y estamos tomando las medidas adecuadas para ir, o sea, vamos avanzando en términos de calidad del aire, porque de pronto como que uno sintiera que vamos de regreso, ¿no? Hay más días contaminados ahora que hace algunos años, ¿no? Óscar. Ay. Uy. Al menos en la Ciudad de México se mide correctamente lo que se llama contaminantes criterio, que son un grupo de 5, 6. Eso no significa que sean todos. Curiosamente, ahora que estábamos hablando sobre la diversificación del transporte y la multiplicación de la población en la ciudad, pues también se multiplican la cantidad de contaminantes. Incluso, seguramente Horacio sabe con mucha certeza que apenas comenzamos a vislumbrar cuál es la composición química de las partículas, porque pues solo se hace el análisis de la gravimetría, ¿no? De cuántos hay en volumen. Pero no cuáles. Pero no qué contienen. Y entonces apenas estamos comenzando a hacer estudios sobre eso. ¿Y por qué es tan importante hacer ese estudio, Horacio? Bueno, el asunto es que las partículas en general, por su tamaño, pueden ser peligrosas, ¿no? Mientras más pequeñas entran a mayor profundidad en el aparato respiratorio. Y más difíciles de medir. Y más difíciles de medir y más tóxicas son. Esa es una parte, la parte del tamaño de la partícula. Pero ciertamente también está el asunto de la composición. Por ejemplo, la contaminación del aire está catalogado por la IARC, que es la Agencia Internacional de Investigación para el Cáncer, como cancerígeno tipo 1. Y la principal razón de eso es porque las partículas pequeñas contienen hidrocarburos aromáticos policíclicos. Entonces, qué tan tóxico es una partícula depende de qué concentración de ese contaminante tiene.
Y lo mismo puede variar la concentración de algunos metales, como plomo, cadmio, y ahí puede haber una diversidad en diferentes zonas de la ciudad o de las ciudades. También por actividad. También por actividad. Zonas más industriales, Así zonas es. más residenciales. Varía el tipo de partículas. Sí, entonces, lo que mencionabas del norte de la ciudad es importante porque son partículas que vienen de las industrias y que pueden tener concentraciones más altas de algunos metales, por ejemplo. Y el orden de la ciudad, o el desorden de la ciudad, cómo nos transportamos, de dónde a dónde está moviéndose la gente, ¿cuáles son los datos? O sea, los datos duros, ¿cuánto tiempo está invirtiendo la gente en moverse, ya sea en transporte colectivo o en transporte privado? En promedio 1 hora. En promedio 1 hora, pero hay evidentemente viajes mucho más largos, hay viajes de hasta 2 horas, ¿no? O sea, hasta 3 horas. Hay gente que está 4 o 5 horas en el transporte durante un día, no es la mayoría. Habría que decir que tampoco estamos tan excedidos respecto, si nos comparamos con otras ciudades similares a ¿Como la por Ciudad de ejemplo? México, como Sao Paulo, como Delhi, como Calcuta, Los Ángeles. Los Ángeles por ahí van, o sea, están casi tan mal como nosotros en tiempos de traslado, ¿no? En cambio hay otras ciudades como Nueva York, ¿no? Que están basadas en el transporte público, que son mucho más eficientes, aunque son más o menos del mismo tamaño, ¿no? Pero comparado con otras ciudades del mundo estamos más o menos parecidos, ¿no? Dentro de los márgenes. El tema del transporte colectivo, digamos, ¿por qué nos hemos tardado después de, que fue en los 70s, ¿no? Que entró el metro. 68. 68. ¿Por qué nos hemos tardado tanto en algún momento como que ralentizamos el proceso de masificación del transporte colectivo y de pronto optamos por la peor opción, que es el transporte colectivo cada vez más pequeño? El de la pecera, el del microbús, el de la parada donde pues quiera la gente, en lugar de que haya, como había en algún momento también. Pues yo me acuerdo de que uno tenía que correr a la parada del camión para subirse y a veces te dejaban, ¿no? Y si no tocabas a tiempo el botón, pues tampoco se paraba, ¿no? Creo que la cuestión fue que había una baja inversión en el transporte público de la ciudad, ¿no? Y entonces los peceros, que eran estos carros American, ¿no? Empezaron a ser una solución por una cuestión de mercado, simplemente porque eran completamente piratas además, en el que pues pagabas $1 y te llevaban, ¿no? Porque si no te tienes que ir de mosca en el camión. O sea, los chavitos de ahorita no se acordarán de y los eso, delfines ¿no? no te dejaban ir de mosca. No, pero esto Ni fue... siquiera parado. Esto fue justo después cuando empezó Ruta 100, ¿no? Pero bueno, había una falta de transporte público porque había una falta de inversión. Y entonces empiezan los peceros como carros que se convierten en combis, que luego se convierten en microbuses y que ahorita poco a poco están transitando hacia camiones de mediana capacidad, que no es la solución, ¿no? Yo creo que la solución está en el transporte público. Lo que sí creo, Mireya, es que el problema en realidad, si lo ves en términos del país, no está en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, el 80% de los viajes se hacen en transporte público, ¿no? Lo cual demuestra una eficiencia bastante alta de la ciudad. Lo que pasa es que somos muy grandes, ¿no? Entonces el volumen de contaminantes pues evidentemente es mayor. Yo creo que el problema está en otras ciudades, como Tijuana, como Guadalajara, como Monterrey, y ciudades medias que están creciendo, ¿no? Puebla, Toluca. Como siguiendo el mal ejemplo, digamos. Ahí sí está el problema, ¿no? Porque ahí estamos hablando de ciudades donde están haciendo entre 50 y 80% de los viajes son en automóvil, ¿no? A medida que vayan creciendo estas ciudades, el problema va a ser muchísimo más grande, ¿no? En la Ciudad de México está bastante controlado, creería yo, en ese sentido. En términos de los modos de transporte, ¿no? Claro, aunque la eficiencia es bajísima. Pues más o menos, ¿no? ¿No? O sea, en términos del tiempo relativo que al tamaño, invertir relativo al uno, tamaño no estamos tan mal. por las distancias que recorremos. Exacto. Sí. Bueno, también hay una cosa que es importante que mencionó Manuel, que ciertamente sí es la Ciudad de México la que, no es que controle, pero mide con mayor efectividad y con mayor eficiencia y con mayor profesionalismo la calidad del aire. Porque se hace también desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, Y la academia ha estado participando. Exacto, y en la marcha pues han aprendido muchas cosas y realmente están muy bien. El problema es justamente todas las ciudades secundarias. ¿Y ahí qué está pasando en términos de salud, Horacio? Bueno, ahí nada más decir un poco más, hay un atraso muy grande en la medición
Entonces, eso nos lleva a que no sepamos muy bien qué está pasando, Claro. porque no sabemos a qué concentraciones se está exponiendo la población y a qué contaminantes. Entonces, hay redes de monitoreo que en estas ciudades, en muchas ciudades donde todavía no hay, en otras ciudades la cobertura es incompleta y en la mayoría no miden bien, por ejemplo, PM2.5. Entonces, si no sabemos bien cómo están los contaminantes, sabemos menos de cómo está la situación en salud. Entonces, estoy de acuerdo en que en términos de medición en la Ciudad de México es donde hay mayor avance, pero hay ciudades como Salamanca, Monterrey, que en muchos días pueden ser peores Ciudades que la muy Ciudad de industriales México. también, ¿no? Sí, o Coatzacoalcos, donde no Coatzacoalcos. medimos, y a lo mejor habría que medir hidrocarburos en lugar de otros contaminantes. Entonces todavía hay un atraso muy grande y eso nos impide estimar bien qué es lo que está pasando en términos de salud. ¿Y por qué hay este atraso tan importante en estas otras ciudades? Si venimos de un proceso de aprendizaje en la Ciudad de México, ¿no?, en el cual a lo mejor hasta un poquito tarde, pero ya sabemos lo que significa y lo que aporta y lo importante que es hacer estos procesos, ¿por qué no lo hacemos en los otros lugares? ¿Por qué tenemos que esperar a que pase algo fatal, que se mueran los pajaritos, para que se tomen acciones preventivas? Mira, yo creo que los impactos de la contaminación están todavía poco visibles y la gente que tiene que invertir en las mejoras todavía no los ve. Entonces, digamos, por eso es necesario hacer un esfuerzo de cuantificar los impactos en salud y los impactos económicos de la contaminación. Visibilizarlos. Claro, ¿no? porque en términos sociales es la gente, el sector salud quien está pagando, ¿no? Entonces, esos costos hay que hacerlos visibles para poder hacer entender que estas inversiones son necesarias. Yo creo que además también históricamente se percibe que la contaminación es un problema de la Ciudad de México, ¿no? Sí, el problema lo tienen ellos. El problema lo tienen ellos. O bueno, nosotros. Y creo que eso es una cosa que no es nada saludable, ¿no?, para las ciudades pequeñas. Pero la gente de las ciudades, por ejemplo, como Guadalajara, ya se nota, o sea, ya se ve, ya se siente, Sí. ya no es así de peor que que es la ciudad. problema de los Sí, chilangos, o digo, sea, es obviamente un tema en la ciudad. En realidad todas las ciudades que yo creo que tienen más de 1 millón de habitantes. Ciudad y zona conurbada, porque Sí, Guadalajara ya es... enfrentan problemas de contaminación. El punto es que también creo que la calidad del aire y temas medioambientales son tocados como al final de de todas las agendas políticas, porque pues ahí tienen prioridades, probablemente tienen que hacer más infraestructura o tienen que invertir en algunas otras cosas, pero sí creo que han como relegado esto a pues finales de tiempos políticos o lo han apresurado por tiempos políticos, pero sin ningún interés realmente serio en darle no solo una aplicación o una iniciación al monitoreo de calidad del aire, sino darle un mantenimiento per se. ¿Hay algún, porque muchas veces algún dato en el que sepamos el impacto que tiene económico la calidad del aire? O sea, en términos de horas persona perdidas de trabajo o en el tiempo de hora pasajero perdido en el espacio del microbús o del pecero, de lo que sea. O sea, ¿hay mediciones en el tema de salud, por ejemplo? ¿Cuánto le cuesta a la ciudad? Bueno, la última estimación del INEGI decía que es 3.2 del PIB, lo que le cuesta al país la contaminación. Nosotros hemos hecho estimaciones, por ejemplo, cuando se hizo el cambio de las normas. ¿Qué es más o menos lo que produce la minería? Sí. Toda la minería en el país. Y en términos de salud, nosotros hicimos estimaciones de lo que le está costando al sector salud no tener buena calidad del aire y es arriba del 20% de su presupuesto. Esas son las formas de hacer visibles los costos, ¿no? Y que la misma gente vaya demandando mejor calidad del aire. O sea, también es importante esta cuestión de las personas, la sociedad civil se movilice para pedir o exigir una mejor calidad del aire. Por ejemplo, en Monterrey se está empezando a mover el tema, ¿no? En los últimos meses, que tradicionalmente no se veía, y ahora todo el mundo está asustado porque Monterrey es muchos años la ciudad más contaminada del país. Mira, ¿quién lo hubiera dicho, verdad? ¿Y qué están haciendo? Por un lado el sistema de monitoreo, pero para corregir... Sí, bueno, depende porque mucho un poco, como dices tú, ¿no? Son ciudades que han apostado por el coche también, ¿no? Sí, hay muchas ciudades que apenas están terminando de elaborar bien sus programas de gestión de calidad del aire, por ejemplo, los ProAires, ¿no? Entonces, ahí son las instancias donde se tiene que discutir qué tanto los gobiernos locales tienen que invertir en mejorar la calidad del aire, en medir mejor y en hacer prevención.
Oscar, así si pudiéramos decirle algo a la audiencia como de cierre, en términos de las mediciones y de las acciones que pueda tomar la gente para contribuir a una mejor calidad del aire en nuestras ciudades en general, en el país. Bueno, básicamente que la única recomendación, de hecho, es quejarse, ¿no? Por ejemplo, alzar la voz. Sí, alzar la voz y organizarse. Digo, no pasa nada si la gente se organiza y se queja, ¿no? Al contrario. Como los árbitros. Como con los árbitros en el fútbol, ¿no? Los odiamos, pero son mal necesarios. Digo, a fin de cuentas, pues la gente tiene que exigir, porque ninguna autoridad, y lo sabemos, hemos vivido aquí, ¿no? Por años, va a ser proactiva, siempre va a ser reactiva. Y mientras no vea el problema, nunca va a poner ninguna solución, ¿no? 2 palabras para cierre. Yo creo que lo más importante que le ha pasado a la Ciudad de México, sea o no cierto que haya sido culpa de la contaminación, son los pajaritos que mencionabas, ¿no? Porque eso lo que hizo fue crear conciencia y fue voltear a ver a la contaminación. Y lo que sí ves es que fue en 90 y qué, 94, ¿no? 90 y tantos, 90. por ahí. 90. Pero bueno, sí. 25 años donde 97. sí, la tendencia ha disminuido, ¿no? O sea, definitivamente hay una mejor calidad del aire hoy. Digamos que hace 20 los años. canarios en la mina funcionaron en ese para algo. momento. Bueno, pues llegamos al final del programa. Muchísimas gracias, Oscar. Muchísimas gracias, Muchísimas Manuel. gracias, Manuel. Muchísimas gracias, Horacio, por Gracias haber por la estado aquí. invitación. Y bueno, pues este es un tema que sigue abierto y del cual seguiremos platicando. Está abierta la mesa. Y bueno, pues muchas gracias a usted que nos acompañó, a todo el equipo de TV UNAM que hace posible este programa. Y pues nos vemos en la próxima emisión de Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias de la sustentabilidad.